Va a salir en todos los videos, Ana. Los conductos glándulas accesorias, pene, glándulas vesiculares, próstata, glándulas vulnerales, pene, Y modificaciones de la piel como el escroto o el prepucio que ayudan a sostener y protegen a varias partes del sistema reproductor. Las principales funciones del sistema De reproductor. todas las cosas que se tiene que traer para empezar a hacer este. Bueno, vean los órganos. Son la producción de gametos masculinos, obviamente del sistema reproductor masculino, y también la producción de hormonas. Entonces, vamos a encontrar unas glándulas que son de secreción mixta, tienen una secreción endocrina y una secreción exocrina. La endocrina serían las hormonas que producen, en este caso andrógeno, testosterona, y en el caso de la parte exógena serían los espermatozoides. Y muchachos iban a entrar, ¿no? la exocrina son los espermatozoides. Entonces encontramos los testículos, que son los que producen los espermatozoides, y una red de ductos que los comunican hasta que se exteriorizan al momento de la eyaculación. La testosterona. Endocrina. Entonces vamos a comenzar a hablar primero de los testículos. Será una caballa. Será una caballa. Testículos, sufijo orqui, prefijo orqui. Cuando hablamos de orquiectomía es extirpación de los testículos, orquitis, inflamación de los testículos. Los testículos van a estar ubicados en una posición extracorpórea en el escroto, y eso tiene una explicación. Los testículos se encargan de la producción de espermatozoides, y esa producción de espermatozoides está más o menos 2 centígrados por debajo de la temperatura corporal del animal, 2 grados centígrados por debajo. Entonces requieren de varios mecanismos de termorregulación para conservar esa temperatura por debajo de la temperatura corporal. En este caso vemos los testículos de un cerdo. Profesor, en los testículos es donde se produce la testosterona. En las células intersticiales. Entonces vemos los testículos de un cerdo y podemos apreciar que esos testículos están fuera del cuerpo, ubicados en una bolsa, modificación de la piel, que es el escroto. Primera forma de termorregular los testículos, la posición dentro del escroto. El escroto normalmente, en la mayoría de las especies, es externo, que indula por fuera del cuerpo, y eso hace que la temperatura de los testículos sea ligeramente inferior. ¿Listo? Son los del cerdo, ¿no? Son normales. Ese es el tamaño normal para un cerdo tan grande. Los cerdos particularmente eyaculan más o menos 1 litro de semen. Esa cantidad está diluida, no es que sean supremamente ricos en espermatozoides, en realidad está muy diluida. Como 10 minutos. Como 10 minutos. La posición de los testículos dentro del escroto depende de la especie. Entonces podemos encontrar testículos en la región perineal, como en los gatos y en los cerdos, como acabamos de ver, en la región inguinal, como en los toros, pendulando entre los muslos, ahí quedan mejor protegidos en el caso de los toros, y una posición intermedia que sería la de los caninos y la de los equinos. Quedan en una posición que puede llegar a ser oblicua, totalmente como en los bovinos, pendulando entre el escroto, o puede ser intermedia, horizontal, quedar horizontales o más o menos oblicuos.
dependiendo de la especie, y los felinos quedan completamente horizontales. En los bovinos es una posición oblicua, quedan totalmente verticales. En los gatos horizontales, la región perineal, y en los perros y en los caballos quedan oblicuos en una región intermedia entre los muslos y la región perineal. No quedan completamente cubiertos, pero no quedan tan desprotegidos como los felinos. Profe, es normal que pues casi siempre uno es más grande que el otro. Sí, Completamente. la simetría perfecta es muy difícil que exista, casi siempre uno es más grande que el otro. Pero no genera ningún daño, nada, ningún problema. Es totalmente normal. Entonces, normalmente tienen que estar ubicados dentro del escroto. Cuando los testículos no descienden, cuando uno o ambos no descienden, eso se llama criptorquidia. Cripto escondido, orquid testículo. Puede ser uno o ambos testículos que queden escondidos. Los caballos y clanes, que por lo general es uno solo, son monórquidos. Los monórquidos son criptórquidos de un solo testículo, pero pueden ser los dos testículos que queden escondidos en la cavidad abdominal o que queden en el canal inguinal. Este tipo de especies, como los grandes roedores, los murciélagos y los elefantes, no son criptórquidos, pero ustedes no les ven los testículos fácilmente. Estos de acá, los mamíferos voladores y los grandes roedores, no tienen los testículos en el escroto todo el tiempo, solamente en temporadas de apareamiento. Es normal que los tengan escondidos en temporadas que no son de apareamiento. Y los testículos del elefante son internos, ellos no necesitan tenerlos exteriores. Entonces, si ustedes ven un macho, un elefante macho, nunca le van a dar escroto, los tienen en la cavidad abdominal. Este tipo de animales se llaman testicondos, no criptórquidos. No es anormal que los testículos estén escondidos, es totalmente lo contrario, es normal que estén escondidos. Testicondos. Están escondidos, pero es normal. Y los criptórquidos los tienen escondidos, pero de una forma anormal, es algo patológico. Pero ¿cómo es que era la diferencia cuando esconden solo uno, cuando esconden dos? Si hay solamente uno escondido, se llaman monórquidos. Monórquidos o criptórquidos. Criptórquido es que tienen uno o ambos. ¿Cómo se llama la cirugía para Profe, cuando el monórquido? testículo está... Ah, la parotomía. Sí, puede ser orquiectomía, pero por la Monórquidos son monos, son. El testículo puede quedar en el canal inguinal, se puede palpar, o puede quedar en la cavidad abdominal, y no se puede palpar. El problema con esos testículos es que no van a ser viables para producir espermatozoides por la temperatura, pero ellos siguen produciendo hormonas y muchas veces al pegar, o sea, producen más hormonas de lo normal y por lo general se vuelven tumorales esos testículos que quedan escondidos. Entonces, por ese motivo hay que extraerlos. Por lo general en carnívoros, cuando hay testículos retenidos, el comportamiento se ve alterado, producen más testosterona, son más territoriales y pueden ser más agresivos. Entonces también por eso hay que extraer esos testículos retenidos. Profe, al ser testicondos, digamos, en un caso hipotético de que se vaya a castrar, se dice, ¿sí? A castrar, toca hacerles pues ya una herida, una... Es una laparotomía, es una búsqueda en la cavidad abdominal. Por ejemplo, estos animales no... O pueden estar acá, en la parte de la piel, no tan O sea, pueden estar en cualquier parte. Sí. No, cuando son testicondos es en la cavidad abdominal. Cuando son criptórquidos pueden estar en la cavidad abdominal, cavidad pélvica o canal inguinal, que es el camino entre la cavidad y el escroto. Criptórquidos, que no les descendieron los testículos normalmente. Profe, ¿qué hace que lo descienda o que se quede en el Principalmente alteraciones hormonales hacen que no desciendan. Entonces, si hay alguna alteración hormonal, probablemente uno o ambos no desciendan. Por ejemplo, en un perro hasta qué edad máximo puede descender, o si no, No, los perros en los primeros días ya tienen los testículos en el escroto. Desde que nacen incluso se alcanzan a ver los testículos. pero se tiene que extraer porque se vuelve tumor, ¿no? ¿Cómo? Se vuelve tumor si se dejan ahí. Si se dejan internos pueden ocasionar tumores. No es que los ocasionen, pueden ocasionarlo y es lo más común. Yo he visto testículos así de grandes en la cavidad abdominal. Pero hay gente que reproduce perros con un solo sexo. Y es hereditario. Las crías les salen criptórquidos también. Muy probablemente. La reproducción, sí.
Y pues si es un animal de alto valor genético, pues afecta también la calidad de las crías. Si es un animal criptorquídeo, no va a haber problema con el animal. Profe, ¿y si es monórquido, dice que si tiene uno escondido y el otro no, pues tiene la misma fertilidad o le afecta la fertilidad? El testículo externo normal, el interno no va a estar normal, pero la producción de hormonas sí puede estar normal o alterada. Bueno, esos testículos van a estar pendulando dentro del escroto gracias a un cordón espermático, que son las estructuras que entran y salen al testículo. Entonces, ¿qué tiene que entrar al testículo y qué tiene que salir? Sangre, pues a través de arterias y venas. Tienen que haber arterias, tienen que haber venas, nervio linfático, el grupo diferente que es el que lleva los espermatozoides. Todo eso se conoce con el nombre de cordón espermático, que es lo que lo sostiene ahí dentro del escroto. Y puede estar totalmente vertical, como en el caso de los bovinos, o puede estar oblicuos, como en los caninos y en los porcinos y en los equillos. Este borde dorsal es libre y el borde ventral, el más distal que hacia el piso, está fijado al interior del escroto. Tiene un ligamento escrotal que lo sostiene al interior del escroto. Bueno, también hay varias capas. Cuando ustedes inciden el testículo desde la parte externa, no van a entrar directamente a tocar el testículo. Hay varias capas protegiéndolo. Más, un poquito más. Dependiendo de las que hablamos. Ese es el cordón espermático. Como el testículo se ubicaba dentro de la cavidad abdominal, el testículo también estaba protegido por peritoneo. Ese era el alcohol que había que No, como los testículos eran órganos que estaban dentro de la cavidad abdominal, en la cavidad abdominal recuerden que está el peritoneo, que está envolviendo todos los órganos de la cavidad abdominal, ellos también estaban envueltos por peritoneo. Pero cuando los testículos descienden al escroto, arrastran con ellos al peritoneo, arrastran las dos capas, la capa parietal y la capa visceral. Entonces existe dentro del escroto la túnica vaginal común, que es la capa parietal, la túnica vaginal parietal, y una túnica vaginal propia, que es la que envuelve el testículo como tal. ¿Eso es cordón o pelo? Y eso es epidídimo. Hemos hablado de eso. Entonces sería el cordón. No está el cordón completo, solamente está el ducto deferente que hace parte del cordón. ¿Dónde está la túnica? Túnica vaginal común y túnica vaginal propia. O túnica vaginal visceral y parietal. Esto que estoy señalando acá sería el ducto deferente. Sería el ducto deferente, que esa estructura hace parte de lo que sale del testículo, es lo que lleva a los espermatozoides hacia la siguiente parte del sistema reproductor. Esa hace parte del cordón espermático, pero ya vamos a hablar de él. Entonces, de lo que les estoy hablando es de las capas que protegen al testículo. Entonces, dentro del escroto va a haber una túnica vaginal parietal, que es peritoneo, y hay una túnica vaginal propia o visceral, que sería una delgada capa que envuelve al testículo y le da una apariencia brillante. Es más, creo que por aquí hay una fotografía. Bueno, se las enseño cuando lleguemos ahí. Entonces hay una delgada capa que recubre el testículo de la túnica vaginal propia o visceral, y también ese testículo está envuelto por una capa más gruesa, una capa fibrosa, que es esta azulita que vemos acá rodeando, que ya se da como una apariencia de una mandarina con cáscara. La cáscara sería la túnica albuginea. Esa túnica albuginea es la que le da la forma al testículo, le da la forma ovalada que tiene. Además, esa túnica se proyecta al interior y divide el parénquima testicular en lobos testiculares, lo divide internamente. Y después esas proyecciones internas se van uniendo en esta parte para formar un mediastino testicular, donde se condensan esas fibras de la túnica albuginea
Y al interior de esos lobos, estos rosaditos que ustedes ven acá, vamos a encontrar lobos testiculares. Al interior de esos lobos testiculares vamos a encontrar túbulos seminíferos. Hay un montón de túbulos seminíferos, hay millones de túbulos ahí y hay un montón de espermatozoides que se están formando por cada milímetro de esos túbulos seminíferos. Entonces allá al interior es donde se lleva a cabo la formación, la espermatogénesis, la formación de los espermatozoides. Todos esos túbulos terminan uniéndose entre sí y forman una docena de túbulos que se llaman túbulos rectos, estos de acá, y esos son los que van a llevar los espermatozoides al exterior del testículo. Esos túbulos rectos forman la cabeza de un órgano que se llama el epididio. ¿Listo? Entonces, todo esto rosadito que está al interior del testículo son túbulos seminíferos en cada uno de esos lobos. Ellos se terminan uniendo, forman una docena de túbulos rectos y salen y llevan esos espermatozoides a la cabeza del epididio, que sería este. Son específicamente 12. No tiene que ser ese número exacto. Pueden ser más o pueden ser menos. Pero ellos salen del interior del testículo y se exteriorizan. Y ya llevan espermatozoides. Esos espermatozoides todavía no están maduros. La cabeza del epididio. Cabeza del epididio. Forman la cabeza del epididio No, eso no, él dijo otra cosa. al exterior del testículo. Los túbulos rectos. Sí. También esos túbulos rectos se llaman ductillos eferentes. No se puede decir de las hermanas. Sí, y forman la cabeza del epididio, que es como el órgano que sigue después del testículo. Otra cosa, esa túnica albuginea mantiene bajo presión a los túbulos seminíferos. Cuando ustedes inciden un testículo, y trata de salirse como si estuviera el vacío, se sale el contenido del testículo por la presión interna de ese testículo, Forman la cabeza. del epididio. Entonces, los testículos son divididos en lóbulos pulmonares testiculares por la túnica albuginea y al final se forma la red testicular, los túbulos rectos y los ductillos eferentes que forman la cabeza del epididio. O de la túnica albuginea. Eso sí, la cabeza es como hasta acá. O sea, ya se pidió. Todo lo cafecito es epididio. Todo esto. Esa primera parte es cabeza del epididio, lo que sigue es cuerpo y lo último es la cola. No es necesidad. Se puede cortar por error, pero no hay ninguna necesidad de cortar por error. Lo único sería liberarlo para que el testículo pueda salir, porque el epididio está unido al fondo del escroto. Entonces, si uno no corta, no libera, se quedaría herido. No puede esterilizar el testículo. Es cabeza, cuerpo y. Cola del epididio. Entonces, la cabeza está ubicada en la parte más proximal. Y el charco ya se fue. Bueno, entonces lo que estoy señalando allí es la cabeza del epididio, es lo que recibe los ductillos eferentes. Esos ductillos se unen y terminan formando un solo ducto que está al interior del cuerpo del epididio. Se forma un solo tubo que contiene los espermatozoides. Tenemos el cuerpo del epididio que corre desde proximal hacia distal. Y allí el ducto es flexuoso, o sea que no se va derechito, sino que se va haciendo un trayecto en curva, en zigzag. Eso lo hace para tener más espacio y para que se maduren los espermatozoides al interior de esos ductos del epididio. Para eso es el epididio, para madurar espermatozoides. En la cabeza, la cabeza en el epididio, en la cabeza del epididio, ahí es donde se queda un solo ducto donde maduran los espermatozoides. Ahí hay 12 ductillos
que se unen entre sí para formar el cuerpo, en el cuerpo un solo ducto. Y en la cola, miren que todavía está haciendo un trayecto así flexuoso, es la parte más distal, esa parte se une al fondo del escroto y de ese solo ducto se va a originar algo que se llama el ducto deferente, que es por donde van a salir los espermatozoides de allá dentro del escroto hacia qué parte del sistema reproductor. El pene. No. Antes del pene. Antes de llegar al pene tiene que llegar a donde se invocan los espermatozoides. A las glándulas. Se une con la secreción de las glándulas en donde? En la uretra. Y la uretra pelviana. Ese epididimo también cuenta con túnica albuginea que se contrae cuando el animal eyacula y eso ayuda a vaciar los espermatozoides en el eyaculado, y también cuenta con túnica vaginal propia. Entonces lo que están viendo ahí es lo que acabamos de mencionar. Este es el testículo, tiene venitas, y eso que están viendo ahí brillante es superficial, súper delgadito y transparente, es la túnica vaginal propia, y lo moradito es la túnica albuginea. Si ustedes se fijan, todos tienen capita brillante, pues todos tienen túnica vaginal propia. Y ya en esta parte se ha incidido la túnica vaginal común. Eso también es parte pues, del concepto del veterinario. Si usted quiere abrir la túnica vaginal común, lo puede hacer. O puede extraer el testículo con túnica vaginal también. Es como extraerlo dentro de la bolsa. Puede hacer la castración de las dos maneras, cualquiera de las dos es válida. Hay que tener en cuenta que esto comunica con la cavidad abdominal. Entonces una infección que ascienda por acá puede afectar la cavidad abdominal y ocasionar una peritonitis bastante grave y mortal para el animal. No, después de una castración que ascienda una infección. Principalmente, o hacer la castración con una técnica aséptica inadecuada, o sea, sin guantes o con guantes que no sean estériles, o utilizando material que no esté estéril. Se infecta esto y esto comunica con el peritoneo y se contamina toda la cavidad abdominal y ahora peritonitis al animal y se puede morir. Todas las estructuras que están entrando y saliendo de ese testículo, todo lo que hay ahí se llama cordón espermático. ¿Qué entra en el testículo? Entra una arteria, sale una vena, tiene que entrar un nervio, tiene que entrar un linfático, también está la túnica vaginal propia y está el ducto deferente. Básicamente eso es lo que se llama cordón espermático, pero ya vamos a hablar de él nuevamente un poco más adelante. Entonces, en esta técnica de castración, esta sería abierta, porque se incidió la túnica vaginal común y se expuso la túnica vaginal propia. ¿Y qué animal es? Es un equino. Se puede hacer de las dos maneras, no, de igual forma, cualquiera de las dos bien hecha, no tiene ningún problema. Y lo mismo en carnívoro, se puede hacer cerrada o abierta. Bueno, dentro de ese cordón espermático llega la arteria testicular, que irriga el testículo. Esa arteria proviene directamente de la arteria aorta abdominal, entonces tiene muy buen flujo sanguíneo. Ojo con eso porque cuando castren a un animal, si les queda sangrado, esa arteria va a sangrar mucho. Esa arteria, por provenir directamente de la aorta, tiene mucho flujo sanguíneo. Y cuando usted haga esto, si usted hace esto y cuando corte no hizo una buena hemostasia, no hizo un buen control de las hemorragias, normalmente esas estructuras se retraen, se van por el canal inguinal y se van a la cavidad abdominal. Entonces, lo que usted hizo por allá en el escroto, por fuera del animal, se le puede complicar y le va a tocar buscar la arteria en la cavidad abdominal. Entonces pasa de una castración testicular a una laparotomía exploratoria buscando un vaso que quedó sangrando allá y es bastante complicado, sea cual sea la especie. ¿Cómo? Se tiene que encontrar y se tiene que suturar o se tiene que pinzar o coagular. O con el Profe. como quemar, no se llama. Porque si no está dedicado para castrar. ¿Esa cómo se llama? Electrocoagulación, sí, con un electrobisturí, pero con un cautín. Con el cautín, eso también lo coagula, pero es que quema el tejido y eso es un daño que se le hace al tejido. ¿Y el electrobisturí? También lo quema, no No lo electrocuta. quema, lo electrocoagula.
Profe, yo he visto que en las castraciones lo que hacen es coger como esos vasitos y subirlos como para que no sangre. ¿Hay algún Los- problema si se dejan todos sus pechos a la vez? Los suben para aislarlos, pero eso no es lo único que hacen. Se suturan o con una máquina, con una prensita, como con un alicate que es quirúrgico, que se llama emasculador, los prensan, los aplastan y eso genera coagulación. Esa es la forma para controlar las hemorragias en ese caso. O en otro caso, como en los gatos, lo que se le hace es un nudo a esas estructuras. Con algunas estructuras se hace un nudo, se amarra y se corta. Es que yo vi eso, pues es que yo estuve en una castración de un caballo y era así, o sea, el doctor empezó como a subirle todos los vasitos y lo amarró y ahí sí fue cuando le... Pero no suturó ni colocó Sí. algo que aplastara. No, Una pues pinza. solo con el... Sí, la película. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Profe, usted la castración, ¿qué hacen a veces con el ganado que le colocan como un caucho alrededor? Ese es el emasculador, ¿no? Ah, pero El es que que mocha se abren las directo, ¿no? cositas y El tiene emasculador es una herramienta quirúrgica. Eso aplasta durante un tiempo esos pasos y eso ocasiona que se coagulen y evita la hemorragia. Pero el caucho se coloca sin cirugía. Se coloca simplemente para que eso necrose el tejido y ya. Si usted coloca un caucho acá en el dedo que apriete tanto, se le va a morir el dedo y se le va a terminar cayendo. Le ocasiona una gangrena. ¿Usted qué cree que sería más riesgoso? Eso. Pues menos técnico sería lo del caucho, pero es una práctica que se hace en campo. Corre sus riesgos obviamente porque está necrosando una parte del cuerpo. A mí me ha pasado eso, pero con gatos les colocan eso en la cola y se les cae porque se les mueve, obviamente. Es lo que hacen como con las los ovejos, que los cogen con ese cosito y les ponen el caucho y así se las quitaban. Ay, no. La abre con una máquina y las pone puntas. Eso lo hicimos Y ahí se las muestra que se quita. Esa fue nuestra realidad. Bueno, dentro de este cordón espermático también está la vena espermática. Esa vena espermática, Un ligamento, no sé cómo se llama. Un ligamento que está al lado de la arteria. No. hay varios componentes, pero el ligamento está en el fondo del escroto. Ah, ok. No es sentido. Entonces, dentro de estos componentes también está la vena testicular. Esa vena drena directamente a la vena cava caudal. Entonces, también, por pequeña que sea, puede sangrar mucho. Se puede devolver la sangre y ocasionar una hemorragia maluquita que puede ocasionar la muerte ¿Era del vena animal. espermática? Drena la vena cava caudal. Sí, drena directamente a la vena cava caudal. Lo mismo, si no nos queda suturada la vena y se nos retrae el cordón espermático, toca ir a buscar esa vena o en el anillo inguinal o dentro de la cavidad abdominal, buscando esa sangrante. Vena, bueno, cualquiera de los dos está bien, testicular o espermática. Segunda forma de termorregular de los testículos. Esa vena espermática lo que hace es enrollarse alrededor de las estructuras que están ahí en el cordón espermático, entonces hace un plexo, lo que aquí significa que forma una red. Eso disipa el calor de la sangre venosa y eso disipa el calor de la sangre arterial que está llegando. Entonces, por disipación de calor, se termorregula el testículo. Ese es a través del plexo pampiliforme que forma la vena espermática. Ya van dos formas de termorregulación. ¿Cuál era la primera? La La primera es como donde descienden los testículos. La posición en el escroto. Ajá. Es la posición del escroto. Segunda, plexo pampiliforme. ¿Listo? Se termorregula. La tercera es que el escroto del animal, que es una modificación de la piel, tiene tejido muscular. Ese tejido muscular, esa capa muscular, se llama la túnica dartos. La posición. La túnica dartos. Sí, yo digo, El escroto es una modificación de la piel y tiene tejido muscular. Ese tejido muscular se llama la túnica dartos. El tejido muscular del escroto. Sí. Esa es la que cuando el río Ah, bueno. Ese tejido, o sea, muscular,
se contrae cuando el animal siente frío y lo que hace es retraer el escroto hacia el cuerpo y lo que hace es ascender los testículos para que conserve la temperatura y cuando está haciendo calor se relaja y permite que pendulen y disipen calor. ¿Cómo es que se llama, profe? ¿Túnica qué? Dardo. El escroto es una modificación de la O piel. sea, Y cuando posteriormente hace frío muscular, se encoma. Y es las espiruelas. Eso, copia que está el nueva, ascenso de los copia. testículos para conservar temperatura o pendular. Está en salida. ¿Cómo se llama cuando los testículos se suben? Porque Y cuando hace calor se monta como que, o monta la perrita, entonces como que los testículos se les retraen. Es que al momento de eyacular se contrae la capa muscular de la túnica pugil, entonces también hace que se retraiga todo allá adentro para poder vaciar. Porque se quedan pegados. Eso lo vemos cuando estamos viendo la estructura del pene. No, no fue por lo que nos explicó la clase pasada que ellos tienen como unas cositas que cuando están adentro. No, Ah, son los gatos que las desgarraban. pero es algo Pero los relacionado. gatos no se quedan pegados, los perros sí. Eran los gatos que las desgarraban que hacían que ellas tuvieran esa reacción. Profe, se explicó eso, No, ¿no? los perros no pasa Un igual. poquito. Es por montar. En los gatos no se puede hacer. Profe, pero que los gatos necesitaban esa sangre para qué? Los gatos Para nutrir a los espermatozoides y para que haga implantación. Además, eso estimula la ovulación. ¿Y en los perros por qué no pasa? En las hembras ovulan cíclicamente, tienen unos tiempos de ovulación. Las gatas ovulan por inducción, o sea, ovulación inducida por el coito. O sea, cada vez que tienen coito, se les induce la ovulación. O sea que prácticamente van a la fija que van a tener hembras. Bueno, al interior del escroto los testículos no están juntos, están separados por un tejido que divide en dos un rafe medio del escroto, entonces quedan cada uno dentro de su propia cavidad. Y los testículos van a estar unidos al fondo del escroto por un ligamento escrotal. Entonces, por eso no se devuelven los testículos al interior de la cavidad abdominal, se quedan dentro del escroto. Y entre las dos capas de túnica vaginal propia y común hay una pequeña cantidad de líquido que permite el movimiento del testículo dentro del escroto. Lubrica para que no haya roce. Y también hay una grasita que se llama fascia escrotal o fascia espermática. Esto es el escroto, entonces vemos que están separados entre sí. Este es el rafe medio del escroto, me divide en dos cavidades ese escroto y podemos ver las túnicas que hay que incidir cuando queremos acceder al testículo. Entonces comenzamos desde la parte externa. Esto es lo más externo que sería el Escroto. el escroto con la túnica dardos. Túnica dardos. Después de que incidimos eso, podríamos sacar el testículo dentro de esta bolsa que es la túnica propia, parietal. Eso sería una técnica cerrada para castración. Pero si queremos abrir esa sería técnica abierta. Esta es la túnica vaginal común o parietal. ¿Se puede decir parietal o vaginal? Profe, cuando se escapa. Es túnica vaginal común o parietal. Hay túnica vaginal común o parietal y túnica vaginal propia o visceral. Y la propia visceral es la que Es la que envuelve al testículo, está íntimamente del testículo. Entonces está la túnica vaginal común o parietal. Si la incidimos, sería una técnica abierta y encontramos la túnica vaginal propia o visceral, que es esta. Y si incidimos esa, que no hay necesidad, cuando estamos haciendo castración, eso no hay necesidad de incidirlo, eso sale por el testículo, llegaríamos a la albuginia, que es esta. La albuginia tampoco hay necesidad de incidirla, pero si llegásemos a incidirla, se va a salir el contenido del interior del testículo a presión, salen los túbulos seminíferos así por presión. Hasta allá hay que llegar, solamente si por la parietal o sobre el escroto para sacar con parietal y todo. Y esta grasita que queda aquí alrededor es la fascia espermática. El escroto está irrigado por otras arterias diferentes a las arterias espermáticas y también drenado por venas diferentes a las espermáticas. La irrigación de este proviene de la arteria femoral profunda, no sé si ustedes se acuerdan de dónde viene eso. De la arteria femoral hay un tronco que se llama tronco pudendopigastrio. De ahí proviene la irrigación del escroto.
arteria, profesor? Femoral profunda, Femoral profunda, de donde viene la pudenda externa. pudendo, epigástrica. Irrigación del escroto. Arteria pudenda externa y vena pudenda externa. O sea, no van a la vena cava caudal ni a la arteria aorta. Van a la femoral y de ahí a la ilíaca y de ahí a la aorta. Externa, ¿cierto? Sí. Como son órganos genitales externos, tienen una irrigación más externa que los testículos. Todo esto, todas estas estructuras pasan por el anillo inguinal. Ahorita para que me entiendan, vamos a ver una foto que explica muy bien eso, para que entiendan mejor qué es lo que sale a el escroto. Bueno, íbamos en el epidídimo, la cola del epidídimo se convertía en un solo ducto, que es el ducto deferente. Entonces miren que ese ducto de color amarillo se convierte en un ducto cada vez más recto y va a transportar los espermatozoides hasta La uretra. la uretra, donde se une con las secreciones de las otras glándulas, incluso pues con restos de orina, porque por ahí es por donde orina el animal, y ya en el eyaculado, pues por ahí es que se va a vaciar ese contenido. Los espermatozoides, cuando se juntan con el resto de las secreciones, es que forman el semen. Hasta antes son espermatozoides y secreciones relacionadas con el semen, pero no el semen completo. Ya cuando se junta todo, forman el semen como tal. Este ducto, este tubito, va a estar sostenido por el pliegue genital en el interior de la cavidad pélvica. Es una modificación del peritoneo que va a sostener a los uréteres y a esos ductos deferentes. ¿Pueden eyacular después de esterilizados? ¿O no? ¿O qué sería? Podrían eyacular, pero no espermatozoides. O sea, sería como... Líquido seminal. Ok. Líquido seminal, pero no espermatozoides, o sea que en teoría no preñan. Pero ahí, ¿Su fijación si era digamos, cuál? montan después de la castración muy reciente, hay espermatozoides que pueden sobrevivir en el tracto y podrían eyacularse y de pronto es viable que ¿Cómo se llama el pie? genital. Para que Ya lo entiendan y me adelanto un poquito a esto. Por eso es que, por ejemplo, cuando los hombres nos hacemos ese procedimiento, antes de tener relaciones sexuales con la mujer o la pareja, siempre nos mandan a masturbarse antes de... A vaciar los ductos para que queden a espermatozoides. Esto que estoy señalando acá, ¿Cómo hacerlo? eso es el pliegue genital. Profe, o sea que después de una vez que ya lo haya castrado, digamos un perro, pues se le monta la otra persona pegada. ¿Se quedan pegados o no? Sí. Se siguen quedando pegados. Pegados. Ya les explico cuando vayamos en la parte del pene por qué sucede eso. ¿Listo? Por ahora, este es el pliegue genital. Esto está dentro de la cavidad pélvica y eso sostiene a los uréteres cuando están llegando al cuello de la vejiga y también sostiene los ductos deferentes cuando están llegando a la oreja. Es una modificación del peritoneo que sostiene a todas estas estructuras. Pero veníamos por acá. Cuando llegamos al cuello de la vejiga para drenar a través de la uretra, nos encontramos que en esta parte van a desembocar los ductos de todas las glándulas accesorias reproductoras del macho. Esa partecita se llama el colículo seminal, que es donde se unen espermatozoides, más secreciones de la próstata, más secreciones de otras glándulas que están aquí ubicadas. Ahí es donde se hace, pues como que se Se retraseme. juntan y se forma el Sale semen. Todas esas secreciones de esas otras glándulas son vitales para los espermatozoides. Ofrecen un medio en el cual el espermatozoide sobrevive mejor, tiene más movilidad y además se nutre hasta llegar al ovocito y fecundarlo. Entonces eso es necesario para el espermatozoide y para el ovocito. En esa parte también, en el cuello de la vejiga, también podemos encontrar en ocasiones un órgano vestigial, que es el útero masculino, que tiene como forma de Y con sus cuernitos y un cuerpo uterino, que no tiene ningún, pues, no tiene ninguna funcionalidad y no siempre se encuentra, pero puede estar ubicado allí en el cuello de la vejiga. ¿Cómo llama? Y antes de llegar aquí a desembocar, los ductos deferentes se engrosan y eso se llaman las ampollas de los ductos deferentes. Eso también produce secreciones que enriquecen el líquido seminal. Las cuerditas aquí son los uréteres, ¿no?
Esos eran los uréteres, ahí no estaban representados los. Eso también es uretero, ¿no? De los ductos deferentes. Arteria y vena. Entonces, dentro de todo lo que entra y sale al testículo tenemos mínimo 7 estructuras. Tenemos la arteria espermática, la vena espermática que forma el trecho pampiniforme, tenemos vaso linfático, tenemos ducto deferente que lleva los espermatozoides hasta la uretra, tenemos, ¿cuántas formas de termorregular llevamos? 2. 3. La cuarta forma de termorregular es la existencia de este músculo. El músculo cremaster interno, que sería este representado dentro del cordón espermático, Fue la tercera más. en la túnica de Artus. Entonces ese músculo cremaster interno, este de acá, que proviene, ¿se acuerdan cuál es el músculo público abdominal interno? Uno de los que cierra la cavidad abdominal, que se origina en la tuberosidad coxal. Unas fibritas de ese músculo se van por el anillo inguinal, no cierran la pared, sino que se van por el anillo inguinal. Y esas fibritas musculares ayudan a ascender el testículo y a descenderlo. Entonces también ayudan con la termorregulación, ascendiendo y descendiendo el testículo. Entonces tenemos 4 formas de termorregular ese testículo. Tenemos también una capa visceral de la túnica vaginal que hace parte de ese cordón espermático, y además también tenemos nervios testiculares. Entonces tenemos 7 estructuras que hacen parte de ese cordón espermático. No es una sola estructura, es la unión de todas esas estructuras que entran y salen al testículo. Esto que tenemos envolviendo, por ejemplo, al ducto deferente se llama mesoducto deferente. ¿Se acuerdan que los mesos eran según lo que envolvía el peritoneo a cada parte del intestino? Mesoduodeno, mesoyeyuno, mesocolon. En este caso se llama mesoducto deferente, el que envuelve al ducto deferente, y mesorquio, lo que envuelve al testículo. Es peritoneo también. ¿Cuál es el mesorquio, el de arriba? No, Que lo envuelve. este que está envolviendo el testículo como tal. La rosadita rosadita vaginal propia, Ah. o visceral. ¿Cómo es que se dice técnicamente la castración? Orquiectomía es el nombre técnico. Profe, cuando se escapa de una se cortan todas las capas. Pues una por una. No, ahorita les estaba explicando eso. ¿Sí? Cuando usted castra al animal, puede ser una técnica abierta o cerrada. Si es cerrada, usted saca la túnica vaginal común, la que estoy señalando. Sin necesidad de abrirla, usted le hace la sutura, la emasculación y saca todo eso. Si es una técnica abierta, usted abre esta y saca con esta de acá, que es la túnica vaginal propia o visceral. Entonces la abre y queda como este que veíamos acá. Esta es abierta. ¿Listo? Entonces no incide todas las capas. No tiene que incidir la túnica vaginal propia ni tampoco la túnica vaginal. La cicatrización es dura, ¿no? El caballo El medio ambiente, el animal, la edad. Esta fotografía es muy buena para explicarles qué es lo que es el cordón espermático. ¿Qué es el cordón espermático como tal? Fíjense que en la gráfica de la izquierda están los testículos descendiendo al escroto. Esos testículos arrastran con ellos todas las estructuras vasculares y nerviosas que los acompañan. Eso es lo que se está representando acá. Miren este anillo que se forma aquí en esta parte. Eso es el anillo inguinal interno. Y por ese agujerito es que se fue el testículo hacia el escroto. Eso comunica con el escroto. Y todo lo que está entrando y saliendo es lo que acabamos de mencionar. Este, por ejemplo, es el ducto deferente, miren que viene de allí y sale y se va hacia la uretra. Ese es el ducto deferente, pero también está la arteria, la vena, el nervio, el linfático, todo lo demás. Entonces, esto comunica con el fondo del escroto. En ocasiones esto es muy amplio y hay órganos que se pueden ir por ahí, como por ejemplo asas intestinales. ¿Se imaginan que una asa del colon se vaya por ahí que en el escroto? Súper complicado, es una hernia inguinal. Y pasa muy. Eso hay que corregirlo porque pues obviamente el tracto gastrointestinal, las heces que pasan por ahí tienen que bajar hasta el escroto para poderse evacuar y pues es muy difícil ese trayecto. ¿Crees que toca hacer cortado?
hacer cirugía, devolver el intestino a la cavidad y volver más pequeño el anillo, no desaparecerlo por completo porque las estructuras vasculares las necesitamos. ¿Qué es esto? La uretra, no. Estamos en la cavidad pélvica. ¿Qué parte del intestino? Recto. Eso ya es el recto. ¿Y qué es esto? Esa es la vejiga con el ligamento mediano en la parte ventral y los uréteres en la parte dorsal. Sí, no, se llama Explicación de pronto por qué los testículos no descienden a veces. Esto es el descenso testicular y se da en el periodo fetal normalmente. Se da por dos razones básicamente, porque el fondo del escroto está unido al polo más caudal del testículo y ese ligamento se va cortando. Ese ligamento se llama gobernáculo del testículo. Entonces, a medida que se acorta, arrastra el testículo hasta el interior del escroto hasta que queda en el fondo de ese escroto. La otra teoría es que la presión de los órganos internos que van aumentando de tamaño hace que el testículo se vaya por el canal inguinal y quede en el fondo del escroto. Entonces, esas dos teorías juntas hacen que se explique por qué los testículos terminan en un escroto por fuera de la cavidad abdominal. Y se supone que el acortamiento de este gobernáculo está influido por hormonas. Entonces, si hay una deficiencia de hormonas y andrógenos principalmente, esto no se acorta y el testículo queda o en la cavidad abdominal o en el camino entre la cavidad abdominal y el escroto. O sea que puede quedar inguinal, puede quedar palpable externamente o puede quedar en la cavidad abdominal, que es totalmente inaccesible y que hay que encontrarlo por cirugía, por la traqueotomía exploratoria. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, en la cavidad pélvica encontramos glándulas relacionadas con el sistema reproductor. Las primeras que encontramos son las glándulas vesiculares o vesículas seminales, que serían estas de acá. Estas glándulas tienen forma elongada, más o menos parecida a la forma de la vejiga, forma piriforme. Son más grandes cuando el animal no está castrado, entonces serían más o menos de unos 20 centímetros de un animal adulto grande, pero si el animal está castrado se van atrofiando y quedan más pequeñas, como en este caso. Son dos, una a cada lado, y desembocan en el cuello de la vejiga, a nivel de la uretra, donde también desemboca la próstata y las ampollas de los ductos deferentes. También encontramos, están sostenidas también por el viril genital. También encontramos la próstata, que es esa que está debajo del puntero, en el caso de los rumiantes. O también envolviendo completamente el inicio de la uretra pelviana o pélvica. A esa uretra también se le conoce con el nombre de uretra prostática, por esa relación con la próstata. La próstata en carnívoros es totalmente redonda y envuelve completamente la uretra, y cuando el animal está viejo sufre de hiperplasia. ¿Saben qué es hiperplasia? ¿Qué tiene? Aumenta de tamaño y lo que hace es comprimir a la uretra, evita la salida a la orina. Por eso los animales viejos, incluidos los humanos, sufren de problemas urinarios cuando tienen cierta edad. Esa próstata aumenta de tamaño y cierra el paso de la orina hacia el exterior. Entonces eso se da más o menos cuando el animal tiene aproximadamente 7-8 años, el perro, y se puede detectar por palpación rectal, o sea, por palpación digital, por vía rectal, se siente esa próstata agrandada y el tratamiento es quirúrgico. Toca castrar al animal para que la influencia hormonal disminuya la próstata y se utilizan medicamentos para desinflamar esa próstata. Bueno, y la próstata tiene varios tamaños según la especie. En el caso de los carnívoros es redondeada, en los bovinos parece un anillo que está aquí al final de la vejiga, el comienzo de la uretra, y puede tener porciones diseminadas, tiene como islitas en varias partes que pueden estar conectadas entre sí o pueden ser independientes.
En este tracto reproductor de un macho también vemos las vesículas seminales, que en este caso son lobuladas en los bovinos, y tenemos las ampollas de los ductos deferentes, que son estos. Esa próstata también tiene tejido muscular y cuando el animal eyacula se contrae y hace que se vacíe esa próstata. Y también sus secreciones de tipo lechoso y le da como el aspecto blanquecino al semen del animal. Por último tenemos las glándulas bulboretrales, que son estas más oscuritas acá representadas como negritas y tienen diferentes tamaños según la especie animal de la que estamos hablando. Entonces, este primero representa, el que está señalado, es el tracto reproductor de un equino. Tenemos glándula, ¿estos qué serían? Uréteres, estos serían las ampollas de los ductos deferentes, las vesículas seminales lisas en comparación con las de los cerdos y las de los bovinos, como la próstata que tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y están unidos por un istmo en la mitad, y las glándulas bulboretrales. Miren que esos en equinos tienen desarrolladas las tres tipos de glándulas. Los bovinos tienen unas bulboretrales mucho más pequeñas y una próstata más pequeña. Los porcinos tienen más desarrollada ¿cuál? Las bulboretrales. Y ahí es de donde proviene el volumen del semen del porcino. 1 litro que más o menos está formado por la secreción de las glándulas bulboretrales, básicamente. En carnívoros solo existe la próstata y las ampollas de los ductos deferentes. Bulboretrales muy chiquiticas en gatos, pero en perros no hay bulboretrales, solo próstata. ¿Por qué usted ahorita que lo de los cerdos no tenía tantos espermatozoides? Lo que pasa es que es mucha cantidad de semen, entonces se diluye por el medio, la cantidad de espermatozoides que hay. En un humano la cantidad de semen es mucho más pequeña, pero la concentración es más alta por el volumen de semen que hay, que se produce. Pero pues que el cerdo Se cayó acá. le echa todo eso adentro. Las 14 crías, entonces con ese fin lo hace. Le echa todo eso por ¿dónde va? Entonces, fíjense que todas las especies presentan próstata, pero no todas presentan el resto de las glándulas. Los carnívoros solamente tienen próstata y los gatos son las pequeñas glándulas bulboretrales, que no están representadas acá, que hay en caudales. Y los porcinos tienen unas vesículas, unas glándulas bulboretrales bastante desarrolladas, que son diferentes. Perro, porcino, cerdo, y toro, y equino. Pero con el cosito. Este es de carnívoro, de perro, este es de porcino, este es de equino y esta es de ¿preguntas hasta ahí? Como 80.000. Son similares, 80.000 pero pues preguntas. proporcionadas. Bueno, si no hay preguntas, voy a tomar un descansito de 20 minutos y venimos para terminar con la parte del pene y el